Gracias a Dios que podemos estar con esta bendición de estar cómodos para poder escuchar la palabra de Dios. De muerte a vida le he titulado a este mensaje. Al día de ayer antier escuchaba en la televisión que hace 50 años habían matado a uno de los presidentes de los Estados Unidos, el presidente Kennedy. Y me hacía reflexionar un poquito porque decía, bueno, a 50 años todavía lo recuerdan como un gran político. Y escuchando en la radio, narraban allí que el locutor o el comentarista que dio la noticia en el momento en que sucedió este evento no pudo detener sus lágrimas. Pues me imagino que no era para menos por el impacto del suceso y la personalidad de este hombre a quien le quitaron la vida. El concepto de la muerte parece asustar a un sinfín de personas. Sinceramente, los seres humanos no queremos enfrentarnos con la muerte. Parece ser que disfrutamos más el concepto de la vida, como que eso nos llena más de alegría, de vitalidad, de fuerza. Y ese contraste hace posible que nuestra mente, nuestras emociones estén en una disyuntiva entre la muerte y la vida. Queremos vivir. En Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, la Biblia narra una parábola que dice de esta manera: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si bien es cierto que esta parábola o esta porción de la Escritura ilustra una verdad respecto a la codicia, según su contexto, sin embargo podemos también notar que ilustra la mayor disyuntiva que existe en el ser humano entre elegir el camino de Dios o elegir el camino del placer, entre elegir la muerte o la vida. Si pusiéramos en una balanza estos dos conceptos o estas dos palabras, muerte y vida, ¿qué es lo que el hombre más desearía? ¿Qué es lo que el hombre más anhelaría? Y la respuesta para nosotros tiene que ser obvia, ¿verdad? Desearía la vida. Todos queremos vivir. Todos queremos vivir porque queremos disfrutar. De ahí entonces surge esta idea y tomo como texto base Juan 5:24. Y quisiera invitarles allí que estén con sus Biblias en este pasaje. Juan 5:24. Si el hombre lucha con estos pensamientos y que a veces no lo deja tranquilo, entonces observemos con detenimiento este pasaje. Es un texto muy interesante porque su contexto nos habla de la unidad del Padre con el Hijo. Esa unidad eterna que ha existido entre ambos y que de alguna forma, por esa razón, los fariseos y los saduceos querían siempre, o los escribas querían siempre hacerle daño al Señor. Buscaban ocasión para tentarle, dice la Biblia.
En esta ocasión, llega un momento en que el Señor le dice a sus interlocutores que el Padre ama al Hijo y que le muestra todas las cosas, y luego agrega, y mayores obras que esta o que estas le mostrará. Si leemos el versículo 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Encontramos en este versículo, apoyado por su contexto, que nos muestra la obra más grande que Cristo puede hacer en la vida del hombre, como lo es el salvar su alma de la condenación eterna, de muerte a vida. Emanado de esta declaración del pasaje, la idea que quiero manejar es la siguiente: pasar de muerte a vida es una cuestión de fe. Y no hablo aquí de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual, como el pasaje lo indica, obviamente. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo que sustenta esta declaración? Hay dos ideas importantes allí, de las cuales quiero derivar el desarrollo de este mensaje. Y son fundamentales estas declaraciones, porque emanan de la boca del Señor Jesucristo, del mismo que dice que el que cree en Él tiene vida eterna, del mismo que dio su vida y murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, del mismo que se declara ser el Hijo de Dios. De Él emanan estas palabras. Entonces encontramos esas dos declaraciones fundamentales que cada hombre debe considerar de manera consciente. Y cuando hablo de cada hombre, no excluyo a las mujeres, no excluyo a los niños, no excluyo a los adolescentes, hablo de manera general. Todos los seres humanos deben considerar estas declaraciones del Señor Jesucristo. Veamos la primera de ellas. Encuentro allí lo concerniente a lo que el hombre debe hacer para ser salvo. En otros mensajes, quienes predicamos en este púlpito hemos puntualizado que los hombres han ideado una serie de cosas o de conceptos o de doctrinas respecto a cómo el hombre puede ser salvo. Y va desde el hecho de hacer obras como hasta el hecho de pertenecer a cierta denominación. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a poner atención? Si los hombres somos falibles, si los hombres fallamos, pues tendríamos mucha razón de pensar que al único que debemos escuchar es a Dios. Sin embargo, no sucede siempre así. Por eso la declaración que encontramos en el versículo es importante, porque el Señor comienza diciendo de esta manera: de cierto os digo. Es verdad que anteriormente en el pasaje, si leemos todo el contexto, el Señor había estado hablando allí con los judíos que procuraban matarle. Pero en un momento dado también incluye a sus discípulos. Pero la plática está centrada en aquellos que no creen, en aquellos que buscan siempre encontrar algo en Él para acusarle. De cierto os digo, comienza diciendo el Señor. Llama a una reflexión y a una consideración concreta con esta expresión. Hemos escuchado la explicación muchas veces de esta expresión, de cierto. Es una palabra transliterada del hebreo que significa amén, amén, o en verdad,
Lo que voy a decirles es una verdad, algo que tienen que atender con consideración, algo en lo cual tienen que reflexionar. Es lo que el Señor está diciendo prácticamente con esta expresión. Es relevante esta expresión porque denota la importancia y la urgencia de atender lo que el Señor va a decir. Nosotros la leemos así muy seguidito a veces, ¿verdad? De cierto os digo. Pero a veces no nos ponemos a reflexionar. Bueno, estoy hablando en términos generales, yo creo que ustedes sí reflexionan sobre eso. O tal vez yo no reflexiono, o tal vez no reflexionamos ninguno de los que estamos aquí. Pero fíjense y notemos esto, la importancia y la urgencia de atender lo que el Señor va a decir. La lección que toca aquí es en relación a la salvación del alma. Cristo afirma que el hombre debe tomar dos direcciones en este sentido de lo concerniente a cómo puede ser salvo. El hombre tiene que estar dispuesto a escuchar a Dios. Dice allí, de cierto os digo, ¿qué es lo que Cristo dice? El que oye. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que dice el que tenga oídos para oír, oiga? El que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí dice la Biblia, de cierto os digo, el que oye. Es interesante notar esta expresión, porque se atiende un llamado del Señor. En el orden de Dios, esto es lo primero que se debe hacer, según la Escritura. Es un llamado a toda persona que está dispuesta a oír. Este es el comienzo de la más grande bendición que el hombre puede recibir. El verbo oír enfatiza no solo el hecho del cual la persona debe estar informada o informado, sino que también enfatiza el hecho de prestar atención para obedecer lo escuchado. No solamente es escuchar como si escucháramos un sonido o una canción o un ruido X. Es el hecho de prestar atención con la intención de obedecerla, no solo de escucharla. Ese es el énfasis en ese verbo, el que oye. Uno de los grandes problemas entre la humanidad, y creo que estaríamos de acuerdo, es que una gran mayoría a veces no sabemos o no queremos escuchar a Dios. Porque este oír que la Biblia demanda involucra un corazón humilde, involucra un corazón sensible, un corazón dispuesto y decidido a hacer la voluntad de Dios. El énfasis que el Señor pone en esta expresión es importante. Se atiende entonces un llamado cuando el hombre escucha a Dios, pero dice también qué es lo que se debe escuchar. De cierto os digo que el que oye mi palabra, dice el Señor, mi palabra. Si notamos el versículo, eso es lo que dice, el que oye mi palabra. La palabra de Dios es la fuente de vida y no un simple sonido para comunicar ideas o transmitir información. Escuchar a Dios es algo más que prestar atención a un simple sonido, a un simple ruido. Nos hemos acostumbrado a escuchar a Dios, pero sin ponerle atención. A veces estamos escuchando algo, pero no le estamos poniendo atención. Podemos estar aquí escuchando, pero sin poner atención. El Señor dirige la atención de sus oyentes y dirige la atención nuestra para escuchar su palabra, para ponerle atención. Escuchar a Dios demanda disponibilidad. Tiene que haber, como alguien dijo, un espacio y un silencio interior. Tiene que haber esa expresión en el alma del hombre. Y no significa solamente el abrir los oídos, sino también el espíritu. Por eso el Señor dice, el que oye mi palabra. Hay un llamado a poner atención. A través de los años, hermanos,
Los hombres nos hemos acostumbrado a escuchar más la voz del mismo hombre u otras voces más que a Dios. Escuchamos al amigo, escuchamos al intelectual, escuchamos al que está más allá de la preparación común, escuchamos a los eruditos y empezamos a creer ciertas teorías. Le prestamos más atención al mismo hombre o empezamos a escuchar otras voces. Por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia en el huerto del Edén. Dios puso allí a Adán y a Eva. Les dio instrucciones precisas. Si bien es cierto que el relato bíblico indica que fue a Adán el que recibió la orden de Dios o el mandato de Dios, pero eso no excluye a la mujer. Ambos conocían la palabra de Dios. Ambos sabían lo que Dios les había dicho. Porque tal es el caso que en el capítulo 3, cuando la serpiente o Satanás viene ahí a tentar a la mujer dijo, no es que Dios dijo. Ella sabía entonces. Sin embargo, notamos que la mujer prestó atención a la voz de Satanás. Y persuadida por eso, entonces fue con su amado Adán y le transmitió esta idea. Y Adán, como la quería mucho, porque la amaba demasiado, cedió a la voz de su mujer. Quebrantaron la voz de Dios. Y tal es el caso que en un momento el pasaje bíblico dice que Dios llamó al hombre y le pregunta dónde estaba. Y Adán comienza a contestar. Y entonces Dios, a las excusas de ellos, los enjuicia. Enjuicia a la serpiente, enjuicia a la mujer, y al hombre le dice estas palabras: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entonces va a pasar esto y esto. El hombre, en término general, se ha ido acostumbrando a escuchar más la voz del hombre u otras voces. Pero hay otro relato bíblico, cuando el Señor Jesucristo es apresado para ser llevado a la cruz. Lo han llevado anteriormente en Mateo capítulo 27, delante del sumo sacerdote Caifás, y posteriormente lo llevan ante Pilato, el gobernador. Y una vez que Pilato investigó y no encontró nada de qué acusar a Jesús, y como se acostumbraba a soltar a alguno de los presos, Pilato les dijo, bueno, ¿a quién quieren que les suelte? Y la multitud comenzó a decir, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y Pilato dice, ¿y qué haré con Jesús? ¿Qué hago con él? Y ellos comenzaron a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Recordamos la historia bíblica de lo que hizo Pilato. Se lavó las manos, como diciendo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Escuchamos más la voz del hombre. Sus relatos bíblicos no están allí nada más porque sí. Nos transmiten esa idea que los hombres nos hemos ido acostumbrando a escuchar más al mismo hombre, que escuchamos de eventualidades extraordinarias religiosamente hablando, de apariciones, de cosas como tales así, y el hombre comienza a creerlas. Pero aquí dice la Biblia, el que oye mi palabra, es la invitación que el Señor hace. Hay palabras que han trastornado vidas enteras con su mensaje, para bien o para mal. Pudiéramos leer un libro, y un libro abrirnos el horizonte
de nuestra mente y posibilitar un cambio intelectual en los hombres. Pero ese no puede transformar nuestra alma. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánta razón tiene entonces el Señor de llamar a los hombres a dirigir su atención a su palabra, a lo que la Biblia enseña? El hombre tiene que estar dispuesto entonces a escuchar a Dios. Pero el texto dice que no solamente debe escuchar la palabra, sino luego dice, y cree al que me envió. Y cree al que me envió. El hombre tiene que estar dispuesto entonces a creer a Dios. Estamos bajo la idea de lo que el texto dice en la primera declaración, lo concerniente a cómo el hombre puede ser salvo. Y la invitación de Dios es, escucha mi palabra, ponle atención a mi palabra. Y luego agrega, y cree al que me envió. Cree al que me envió. Tendremos que analizar esa expresión, lo que significa creer a Dios. El texto dice cree al que me envió, no dice cree en el que me envió, sino al que me envió. Creer en Dios se refiere a aceptar la existencia de Dios, o a lo más aceptar algún rasgo de su naturaleza. Escuchamos a la mayoría de las personas que dicen Dios es bondadoso. Ese concepto para nosotros es claro, lo entendemos perfectamente, o por lo menos tratamos de entenderlo perfectamente. Dios es bueno, de eso no nos cabe la menor duda, es un rasgo de su naturaleza. Creer en Dios es aceptar su existencia. Si le preguntamos a los hombres que pudiéramos encontrar en el camino si creen en Dios, ¿qué nos van a contestar? Bueno, en su gran mayoría nos van a contestar que sí creen en Dios, ¿verdad? Quizás algunos nos van a decir, no, yo no creo. Pero en una gran mayoría nos van a contestar que creen en Dios. Santiago dice, en el capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Y apunta, bien haces. Porque la Biblia solo habla de un Dios vivo y verdadero. Amén. Solo habla de un creador. Solo habla de un salvador. Pero dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Si crees que hay un Dios, qué bueno. Pero eso no te va a ayudar en nada más que tener un concepto de un ser supremo que existe. Pero hasta allí. Y qué bueno que creas que solo hay un Dios. Bien haces, dice Santiago. Pero no ayudaría en nada. Por el contrario, creer a Dios se refiere no solo a aceptar su existencia, sino también a aceptar su palabra como la verdad absoluta para el bien del ser humano, como lo que puede hacer bien al alma del hombre, como lo que puede generar vida en el ser humano, como eso que se necesita de una manera urgente para salir de un caos espiritual. Por eso el texto dice, y cree al que me envió. Es muy puntual allí la escritura. Un ejemplo clásico es la vida de Abraham. La Biblia dice en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la escritura? Pregunta Pablo.
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Pablo está haciendo referencia al evento histórico de Génesis capítulo 15. Aquel momento cuando Dios se le aparece a Abraham. Abraham que no tiene hijo. Aquel hombre que solo tiene un siervo. Y Dios le da promesa de ayudarlo, de ser su refugio, de ser su galardón. Y Abraham dice, bueno, pero no me has dado prole. Solo tengo a este siervo Damaseno. Y la Biblia dice que Dios le dice a este hombre, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y apunta el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Y creyó Abraham a Dios. ¿Qué de extraordinario tendría esto que creyó Abraham? Bueno, quienes conocemos la historia sabemos lo trascendente que es esto. Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, ¿a los cuántos años? 75, muy bien, 75 años. Hasta este momento en el capítulo 15, ¿cuántos años han pasado? 10, exacto, 10. Han pasado más o menos 10 años. Porque acuérdense que Abraham tuvo a Ismael a los 86 años, 85, 86 años. Han pasado 10 años aproximadamente. En Ur de los Caldeos él recibió la promesa de descendencia. Pero 10 años después no ha tenido descendencia. Por eso él dice, no me has dado prole. Y Dios le dijo, un hijo tuyo te va a heredar. Y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Eso fue lo que creyó Abraham. Creyó que Dios le iba a dar un hijo, aun siendo su esposa estéril y él avanzado de edad. En otras palabras, él tuvo fe en la palabra de Dios. Él le creyó a Dios, a lo que Dios le decía. Hay quienes dicen, hermanos, creeré solamente si lo puedo ver o lo puedo tocar. Si veo algo, entonces puedo creer. Bueno, Tomás dijo lo mismo, ¿verdad? Hasta no verlo, lo creeré. Hay otros que dicen que lo pueden creer si esto tuviera un razonamiento lógico. Y los pensamientos son diversos. Cuando hablamos de creer en la Biblia, estamos hablando de tener fe, de tener confianza, de tener seguridad. Ese es el significado de la palabra. Por tanto, el creer del que se habla en Juan 5:24 es una fe que acepta y que cree lo que Dios dice, es decir, recibe esa palabra como un bien para sí mismo. El que cree, el que oye, eso es lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Ese es el principio de Dios y que puede resultar en una gran bendición para la persona. Hemos visto entonces que para que el hombre pueda ser salvo, tiene que accionar en dos direcciones: oír y creer la palabra de Dios. Veamos la siguiente declaración. Y tiene que ver con lo concerniente a lo que sucede en el hombre que cree en Cristo. Es decir, en aquella persona que oyó y creyó. ¿Qué sucede en él? Siendo la salvación un tema de mucha controversia, gracias a Dios que tenemos esta declaración del mismo Señor Jesucristo. Estas palabras entonces nos deben abrir la mente y deben abrir su corazón también. No solo los oídos, para ponerle atención y aceptarla. Encontramos que el hombre que cree, dice la Biblia allí, tiene vida eterna. Es decir, es salvo. Es salvo. ¿Solo por creer? Bueno, eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. No lo dice el predicador,
No, lo dice el mismo Señor Jesucristo. El que oye y cree, aquel que oye, pero que oye con la intención de obedecer, aquel que cree con la intención de apropiarse de esa verdad para el bien supremo de su vida, ese entonces tiene vida eterna. Si notamos la declaración, no dice que tendrá o va a tener, como que algo fuese a suceder en el futuro. Lo que la Biblia dice aquí es algo presente, inmediato y eterno, porque dice tiene vida eterna. Si bien es cierto que la promesa como tal se disfrutará en su plenitud una vez que la persona salva esté en la presencia del Señor, sin embargo, el tiempo de este verbo denota una acción presente que es efectiva en el momento de depositar la fe en Jesucristo. En ese momento tiene vida eterna. Esto significa que el hombre ha sido salvo de una vez y para siempre, en el momento de creer. Una vez más, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Yo sé que tal vez estoy predicándole aquí a puras personas salvas. No lo sé. A lo mejor puede haber entre nosotros alguien que no ha aceptado a Cristo todavía, o que está dudando de su salvación. Estas palabras deben fortalecerle o deben hacerle que cambie el giro de su vida al depositar su fe en Jesucristo, porque lo que Él promete es una vida más allá de la vida que está viviendo aquí. Es vida eterna, una vida deliciosa. Pero ¿de qué es salvo el hombre? Nos pudiéramos preguntar. Bueno, en ese sentido, el hombre es salvo de la condenación eterna, es lo que dice el texto. Voy tratando de seguir ese hilo. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. De seguro, todos los que estamos aquí hemos escuchado en alguna ocasión la palabra crisis. ¿La han escuchado? Estamos familiarizados quizás con esa palabra. En nuestro ambiente se habla de crisis familiar, por ejemplo. Las familias están en crisis. Papá y mamá no se llevan bien, los hijos andan por doquier. Está en crisis la familia. Hay problemas que parecen no ser reconciliables. Y entonces se estima que la familia está en crisis. O puede ser que sean reconciliables. Hemos escuchado también hablar de la palabra crisis económica. Y en una gran mayoría nos asustamos de la crisis económica. Porque empieza nuestra mente a pensar, a divagar. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder con la economía del país si esta viene de más a menos? ¿Qué va a suceder? Y empezamos a preocuparnos, crisis económica. Escuchamos hablar de crisis laboral. No hay trabajo. Los hombres andan sin trabajo. Hace unos días llegando a Caracol, ahí muy temprano, un muchacho se acercó a mí y me dijo, discúlpeme que le aborde. Me llamó la atención porque me dijo, no vengo a robar. Bueno, por lo menos ya eso me dio seguridad, ¿verdad? Sí. Quiero trabajar. Casi con lágrimas en sus ojos me dijo, déjeme lavar su carro. Solo quiero tener dinero para llegar a mi casa. He buscado trabajo y no encuentro. Crisis laboral. Esto nos indica que hay problemas. Que hay problemas. Pues crisis es la palabra que se emplea originalmente para denotar esta expresión, no vendrá a condenación. Y esta palabra tiene dos connotaciones. Una es separación y otra también es decisión. Por lo tanto, la expresión cobra sentido porque dice, no vendrá a condenación, lo que indica que el hombre no solamente es salvo por la fe en Cristo, sino que será separado para no enfrentar este juicio
y que no habrá la más mínima posibilidad de que sea condenado eternamente. Y todo esto gracias a la obra de Cristo en la cruz y a la fe que el hombre deposita en Él. No vendrá condenación. El que oye y cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y esa crisis no es una crisis económica, no es una crisis laboral, no es una crisis pasajera, es una crisis eterna, de la cual el hombre jamás podrá salir. Jamás, se haga lo que se haga aquí en la tierra, jamás podrá salir. Por eso ahora usted tiene esa oportunidad de no solamente oír la palabra de Dios, sino de creer a la palabra de Dios y depositar su fe en el Señor Jesucristo. Pero además de que el hombre es salvo y que no es condenado, la Biblia también agrega: ha pasado de muerte a vida. Lo que yo le llamo que el hombre que deposita su fe en Cristo sufre un cambio sustancial en su ser, en su vida. Ha pasado de muerte a vida. Este texto es uno de los textos que muchos escritores llaman de los textos clásicos de la Biblia, como Juan 3:16. Y es un pasaje que lo usamos mucho para testificarle a las personas que queremos compartirles el mensaje de salvación. Pero tiene una profundidad tan tremenda, porque aquí está la esencia de todo lo que Dios pide que el hombre haga, de todo lo que Dios le promete al hombre y de lo que dice que sucede en la vida del hombre. Ese cambio que se genera en el alma, en la vida, en el ser del hombre, aquí está en este pasaje. Dice la Escritura entonces: ha pasado de muerte a vida. Es un cambio en el pasado, es verdad, pero efectivo en el presente. Ha pasado. Yo no sé mucha gramática y podría decir no sé nada de gramática, pero a lo menos entiendo un poco de esto. Este verbo ha pasado describe no solo una acción que fue determinada y completada, sino que además manifiesta que sus efectos continúan por siempre. Es algo que sucede en el pasado, en el momento en que el hombre deposita su fe en Cristo. Pero esos efectos de esa acción continúan, ya sea en el presente o continuarán por siempre. Ha pasado. Es algo maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que significa entonces que el hombre que cree no solamente es salvo por un día y al día siguiente pierde la salvación. No significa que es salvo por un año y al año siguiente cometió algo y ya perdió la salvación. No significa tampoco que el hombre va a ser salvo por un tiempo largo. No, significa que el hombre es salvo por la eternidad, por siempre. El aceptar el ofrecimiento de Cristo es encontrar la vida, hermanos, la vida eterna. Pero no solamente es un cambio en el pasado, pero efectivo en el presente, es un cambio de condición. Ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Los dos destinos entre el cual los hombres deben escoger, por los cuales los hombres deben escoger, son condenación y muerte, por un lado, y vida, por otro. Esta es la disyuntiva del ser humano. Este es el problema en las emociones y en los pensamientos y la voluntad del hombre. El apóstol Pablo, hablando en el libro de los Hechos, citado por Lucas, en el capítulo 26, versículo 18 en adelante, dice estas palabras:
que él fue llamado por Dios. Dando su testimonio, Pablo dice que Dios lo escogió para predicarle a los gentiles, y agrega estas palabras: para que abra sus ojos. No es que estaban ciegos, entendemos esto. Para que abra sus ojos, noten, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de una condición de oscuridad a una condición de luz, de un estado ciego a un estado donde se pueda ver, se conviertan, que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Y luego continúa diciendo, de la potestad de Satanás a Dios, del dominio de Satanás ahora al dominio de Dios. Y luego dice, para que reciban por la fe, el creer en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué palabras tan hermosas. Por la fe. Cristo dice, tienen vida eterna. Y Pablo dice, tienen el perdón de sus pecados. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, entonces tiene vida eterna. Pasa de la luz de estar en tinieblas, pasa a la luz, que puede hacer posible que el hombre vea las maravillas de Dios. De estar dominado por la influencia de Satanás a estar dominado por los principios e influencia de Dios. En otras palabras, hay un traslado de una condición a otra, o yo diría de una posición a otra. Por lo tanto, el que ha confiado en Cristo ha pasado de un estado de muerte espiritual a una de vida espiritual. El hombre sin Cristo, la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Si hay conciencia de un Dios, pero no hay disposición de obedecer a ese Dios, está muerto al amor de Dios, está muerto a la vida de Dios. Y por eso Pablo señala que es muerto en sus delitos y pecados cuando le habla a los efesios. El hombre no tiene vida, está muerto a lo que se refiere a Dios, aunque diga que hay un Dios. Pero cuando pone su fe en Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en él, en la persona que cree, y llega a ser poseedor de la vida eterna. Tiene vida. Tiene vida, una vida sin fin con el Señor. Pablo, hablándole a los colosenses, dice estas palabras en el capítulo 1, versículo 13 al 14. El cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Mi pregunta es, de todos los que estamos aquí, de todos, pónganme atención un momentito, ¿está seguro que sus pecados han sido perdonados? ¿Está realmente convencido que sus pecados han sido perdonados? ¿Está seguro de que tiene vida eterna? ¿O solo cree que hay un Dios? Nuestro texto nos habla de dos declaraciones concernientes a la salvación del hombre. El primero, dije, es lo concerniente a lo que sucede, o lo que el hombre más bien debe hacer para ser salvo. Lo segundo es lo concerniente a lo que sucede en el hombre que cree en Cristo. La lucha en el alma del ser humano se centra entre creer y no creer, entre creerle a Dios o creerle al hombre. ¿Cuál será su decisión? Se cuenta de una persona a la cual se decía que era un indio americano, que visitó
a uno de sus vecinos y lo visitó porque aquel vecino sembraba tabaco y aquel indio pues quería formar sus cigarrillos. Y aquel buen vecino, generoso, le dio un puñado de tabaco para que éste hiciera lo que pensaba hacer. Cuando el indio llegó a su casa y abrió el envoltorio de tabaco, encontró que ahí estaba $1/4. Entonces, preocupado el indio, pensó en que debía guardarlo entre sus bienes. Fue lo primero que vino a su mente. Pero después pensó, mejor lo devuelvo. Mi vecino ha sido buena gente conmigo y a lo mejor no se dio cuenta que ahí tenía guardado este dinero. Pensó en devolverlo. A la mañana siguiente entonces fue a casa de su vecino a tocar la puerta, no a pedir más tabaco, sino a devolver la moneda. Y el vecino, sorprendido de que le devolviera el dinero, le dijo, bueno, yo no me había dado cuenta. Muy bien pudiste haber quedadote con él. Nadie te lo iba a reclamar. Y aquel indio se lo quedó mirando y se tocó el pecho y dijo, lo que pasa es que en mi corazón hay un hombre bueno y un hombre, que dijeron más bueno, no, malo. Hay un hombre bueno y un hombre malo. Cuando me iba a dormir, el hombre bueno y el hombre malo discutían. El hombre bueno decía, el dinero no es tuyo, devuélvelo. Pero el hombre malo decía, no, ahora es tuyo. Aquel ni cuenta se va a dar que estaba allí. Pero el hombre bueno volvía a decir, no, el dinero no es tuyo, devuélvelo. Y el hombre malo decía, no hombre, vete y cómprate lo que quieras. Cómprale más tabaco si quieres. Ya no se lo pidas regalado. Y el hombre bueno decía, no, no es tuyo, devuélvelo. Y viendo que no podía dormir, viendo que el sueño se me iba, entonces mejor pensé en devolvértelo. Porque estos dos hombres discutieron toda la noche y no me dejaron dormir. Por eso aquí está tu dinero, porque quiero sentirme mejor. Aquel hombre bueno y aquel hombre malo no dejaban en paz a este pobre hombre. Ese hombre bueno y ese hombre malo pueden estar en usted o en mí para no obedecer a Dios, para no creerle a Dios, para no tomar lo bueno, para no sentirnos mejor. ¿Qué digo mejor? Súper mejor, porque estaríamos al lado de Dios. Esa es la lucha que tal vez pueda haber en usted. ¿Creo lo que dice la Biblia o no lo creo? Mi pregunta para usted es, ¿desea sentirse mejor? Si desea sentirse mejor, si no tiene a Cristo en su corazón, abra su corazón en este momento y reciba la bendición más grande, como lo es la salvación de su alma. Pasar de muerte a vida. ¿Qué le gustaría que sucediera en usted en este momento? Lo que le guste que le suceda, entonces declárelo allí con su boca. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Seguro que hay una lucha en usted. Seguro que hay un ir y venir en sus pensamientos. Pero ha escuchado lo que la Biblia dice, por lo menos lo ha visto. Y sabe que la Biblia dice que el que oye y crea la palabra de Dios, Dios le promete vida eterna. Tiene vida eterna. Y Dios también agrega
que se genera un cambio en la vida del ser humano. Aunque en esta vida usted llegase a experimentar la vida física, si usted ha creído en Cristo, usted disfrutará de la vida eterna con el Señor, porque irá a su presencia. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Yo no le conozco, no sé cuáles son sus pensamientos que hay ahí interno. Pero si en este momento usted cree que lo que debe hacer es creer en Jesucristo, depositar su fe en Él, entonces declare con su boca lo siguiente y dígale: Señor Jesús, gracias por amarme y ofrecerme el perdón de mis pecados. En este momento me confieso pecador y quiero pedirte que me perdones y que me des esa vida eterna. ¿Habrá alguien que le haya dicho a Dios esto? Esto es lo mejor que puede sucederle. Tal vez allí en su interior está ese hombre bueno y ese hombre malo, como el de aquel indio. Por un lado diciéndole, no lo hagas, y por otro lado diciéndole, hazlo. Pero eso bueno que le está diciendo que lo haga es el Espíritu Santo que le está redarguyendo. Quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Esto es lo más importante que el ser humano puede hacer. Independientemente de lo que sea importante para usted en esta vida, esto es relevante para su alma. Pero usted es el único responsable delante de Dios. Ya oyó, ya escuchó lo que Dios dice. Usted es responsable. Pero ¿qué hay de nosotros los cristianos? ¿Cuántos diríamos en este momento, gracias Dios por lo que ha pasado en mi vida, por el simple hecho de haber creído en tu Hijo Jesucristo? Gracias Dios por amarme así, por haberme dado esa vida eterna. Disfrutémosla, hermanos, en esta vida, para que cuando lleguemos al cielo, la disfrutemos eternamente con Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Tu palabra ha sido predicada. Lo que tú vayas a hacer, Señor, en la vida de aquellos que no han creído, en cierta forma ya no nos compete a nosotros, le compete a Él. Yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo ha estado redarguyendo las vidas, pero yo te pido que quienes hayan escuchado este mensaje y lo escuchen posteriormente, puedan tener esa bendición que tú les prometes. En tus manos nos ponemos. Gracias por tus palabras, porque nos infunden aliento, nos infunden esperanza, nos infunden seguridad. Por Cristo te agradezco todo esto. Amén. Amén.